Y le decía, diputado, ¿cuáles son las principales observaciones que usted hace al presupuesto general del Estado y cuáles serían los riesgos fundamentalmente para la economía? Bueno, tenemos que distinguir dos elementos aquí de análisis o debate. Ujú. Una cosa son los números en sí del presupuesto, que es el agregado y el consolidado de el presupuesto de más de 450 entidades públicas que quedan en un solo presupuesto general del Estado. Y otra cosa es la ley financiera que aprueba ese presupuesto, que suele tener algunas previsiones de administración presupuestaria, pero en este caso, y bueno, y no solamente en este caso, ya es un modus operandi del gobierno y concretamente de Luis Arce Catacora, primero en su condición de ministro de Evo Morales y ahora como presidente, que mete muchos aspectos de política económica, como quien dice, de contrabando en la ley financiera, que nada tiene que ver con el presupuesto. Entonces, mis observaciones al presupuesto en general son un montón. Nos podríamos pasar toda la mañana hablando de por qué están tan mal los números, pero lo resumo. El presupuesto lo hacen crecer en 12% con relación al de este año, cuando la economía solamente está creciendo exageradamente en 3%. O sea, el Estado crece 4 veces más que la economía, y así lo han hecho durante los últimos 18 años, al punto que hoy el presupuesto general del Estado equivale a más del 90% del PIB, de la economía formal de este país. ¿No? Por ahí van, o sea, como digo, prefiero concentrarme ahora, porque esos números no los vamos a poder cambiar, Ujú. y concentrarme en la ley financiera. Y ahí hay muchos artículos de contrabando, como hemos dicho, es 12 yo he identificado como los más nocivos, los más peligrosos para la economía del país y para la economía de la gente, por supuesto. Si quiere, comenzamos uno por uno al respecto. Adelante, El diputado. primero, perdón. Adelante, diputado. Bueno, eh, digamos, lo primero que me llamó la atención, que me parece un despropósito enorme, es el artículo 6, que le permite a las entidades territoriales autónomas, vale decir, alcaldías y gobernaciones, que incrementen la partida de sueldos y salarios, cuando lo que tienen que hacer es todo lo contrario. En el caso de la alcaldía de La Paz, por ejemplo, no hay dinero para hacer obras de prevención y medidas de mitigación de riesgos, y básicamente quieren subir sueldos y salarios. Eso está totalmente mal. El siguiente artículo que observo es el artículo 13, que le permite al gobierno, al Ministerio de Economía, a prestarse 3.000 millones de dólares con bonos soberanos. Esto es ofrecer bonos con alto interés sin pasar por la asamblea, no sabemos para qué. Además, dice básicamente para también gestionar pasivos, es decir, ir y prestarse plata cara para pagar plata que no es tan cara. ¿Por qué digo prestarse plata cara? Porque la calificación de riesgo que tiene Bolivia, que se ha ido degradando en los últimos años, pero especialmente en el último año, ya es bajísima. Solamente la de Venezuela es peor. Esto quiere decir que las tasas de interés que podríamos obtener serían altísimas. Entonces, lo que quieren hacer para contrarrestar esto, y aquí voy al artículo 14, es permitirle al gobierno ir a fuentes multilaterales y bilaterales a contraer garantías, prestarse garantías. O sea, pagas garantías por un lado, 1.000 millones de dólares, para ir a prestarte 3.000 millones de dólares y que no te cobren tan caro la tasa de interés por el riesgo que ello implica. Entonces son dos despropósitos enormes. Más quieren prestarse 3.000 millones de dólares para ir a pagar 3.500 millones de dólares, que es lo que vamos a tener que pagar en deuda externa, tanto en intereses y en capital este año. Luego estoy observando el artículo 15, que le autoriza al Ministerio de Economía ir a la CAF y prestarse 400 Ujú. millones de dólares, que no dice para qué, una línea contingente, dice para shocks externos. O sea, esto es para el TGN, para seguir su despilfarro, no, y además sin pasar por la asamblea. Eso es altamente peligroso, digo yo. El artículo 18 es algo que nos tiene que preocupar enormemente, sobre todo a las generaciones futuras, puesto que
está autorizando también al Ministerio de Economía a ir a hacer operaciones en mercado de carbono, es decir, ir a vender bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Básicamente, los países industrializados, las industrias, están obligadas por la regulación a no contaminar tanto. Rebajar esos niveles de contaminación que producen esas industrias a veces les resulta muy caro. Entonces, como tienen que tener, digamos, si están contaminando mucho, tienen que comprar bonos de carbono, que es básicamente en otra parte del mundo alguien está limpiando el medio ambiente. ¿Y cómo se limpia el medio ambiente? Con nuestros bosques. Entonces, extrañamente, esto está cuestionado. Hay una línea muy delgada en la Constitución si se puede o no se puede hacer, pero definitivamente en la ley de la mano tierra, de la madre tierra, esa pachamamada grande del gobierno, decían que no se puede mercantilizar el medio ambiente y ahora sí quieren mercantilizarlo, pero por debajo de la mesa. Dicen que van a vender bonos de carbono a futuro, no está en esta ley de presupuesto, pero por declaraciones de otras autoridades de gobierno, dicen que quieren captar 5,000 millones de dólares. Entonces la pregunta que uno se hace, eso es vender los bonos de carbono, digamos, los servicios ecosistémicos que dan nuestros bosques por los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos? No nos dicen y quieren meterlo así, como digo, de contrabando por debajo de la mesa en esta ley financiera. Si quiere hacemos un corte para algunos comentarios o seguimos con el resto de los 12, como usted quiera. Diputado, una consulta. Este presupuesto o este proyecto de presupuesto que se ha presentado a la Asamblea, no quiero con esto ser abogado del diablo, ojo, ¿no será una respuesta al bloqueo que hay en la Asamblea a los créditos que el gobierno ha pedido hace un año y medio o 2 años? Digo, tal vez ese sea el camino que está tomando ahora el Ejecutivo para evitar a la Asamblea, precisamente para conseguir financiamiento externo, tanto para el déficit fiscal, para proyectos de inversión y para otras obras. Bueno, estas son medidas muy cuestionables de política económica, pero que no tienen que ver con el presupuesto. Por ejemplo, este bono de carbono, ¿qué tiene que ver con el presupuesto? A no ser que tenga que ver con que 40% del presupuesto dice que lo van a pagar con deuda. De ese 40% es más o menos un 10% con deuda externa, un 30% con deuda interna. Pero no dicen cómo. Entonces, todos estos artículos de contrabando son pues eso. Los llamo contrabando porque el contrabando es digamos, meter una mercadería ilegal en contra de lo que dicen las normas. Lo mismo es estos artículos, es meter estos artículos en contra de lo que dice la Constitución, las normas y las sanas prácticas del manejo económico. Eso es lo terrible. Y seguiré hablando de otros más. Nos quedamos en el tema de que quieren vender bonos de carbono por 5,000 millones de dólares. Esto es hipotecando el futuro del país, el futuro de nuestro medio ambiente por décadas, no sabemos cuánto, para gastárselo ahora. Luego también nos preocupa mucho el artículo 19, que le autoriza al Banco Central de Bolivia para disponer de nuestras garantías de oro, nuestras 22 toneladas de oro. Teníamos 44 hace un año y medio. Recordemos, también de una manera tramposa, comprando conciencia, se hablaba de maletines negros, se aprobó una ley de oro que el gobierno quería vender las 44 toneladas, llamaba que la ley del oro era para fortalecer las reservas internacionales. Nosotros advertíamos que era para todo lo contrario y así fue. Se aprobó la ley del oro y vendieron más de 1,600 millones de dólares de nuestras reservas, 22 toneladas, se les autorizó a vender solamente la mitad y entonces le dijimos que solamente podían vender la mitad, vendieron esa mitad, 1,600 millones de dólares. ¿Para qué sirvieron? No se vio ningún alivio a la crisis y peor, la crisis en este momento es bastante peor que lo que era hace un año y medio. Entonces, permitirle al Banco Central vender el oro que nos queda o darlo en garantía en este caso es un despropósito enorme y en todo caso debería ser objeto de una ley específica y no un artículo de contrabando en la ley financiera como es el caso. La siguiente observación que tengo es a la de disposición adicional sexta, que cambia la ley del Banco Central, la ley 1670 del Banco Central,
cambia el artículo 18 y le permite al Banco Central ir a prestarse plata de fuentes internacionales, contraer deuda externa, el Banco Central, para después prestárselo al gobierno y no pasar por la Asamblea. O sea, esto es una trampa inconstitucional, pero grosera, y lo quieren meter así de contrabando. En la misma disposición sexta, en otro parágrafo, quieren también cambiar el artículo 16 de esa misma ley 1670 que rige al Banco Central. Y lo que dice es que el Banco Central puede disponer como le dé la gana del oro, puede venderlo, hipotecarlo, ignorarlo, dar garantía, colateral, etcétera. Entenderán que esto es absolutamente inaceptable y es tramposo e inconstitucional. Luego está la muy polémica disposición adicional séptima, que dice que autoriza a las entidades competentes, dice, a confiscar y disponer, decomisar las mercaderías, los productos agropecuarios, los alimentos, con el argumento de que si venden por encima del precio que el gobierno, todo lo que hace este presupuesto, cuando gasta muchísimo más, 40 más de lo que le ingresa, y es el 11º año consecutivo que hacen lo mismo, cuando dilapida las reservas internacionales, cuando aumenta el techo para pagos de sueldos y salarios, todo este presupuesto es inflacionario y saben que van a generar inflación, van a generar emisión monetaria. Paréntesis, vimos hace un par de semanas o poco más quizá, unas licitaciones del Banco Central, se denunció que han mandado a imprimir millones y millones de billetes de 200, 100, 50, de 10 bolivianos, ¿no? Ahora, el monto total de estos millones de billetes que ha mandado a imprimir significa 24% del PIB. Este es el nivel de emisión monetaria inorgánica, se dice en economía, que planea el gobierno en los próximos meses, no sé si 6, 12, 24 o cuántos, pero 24% del PIB. De meter billetes a la economía es simplemente devaluar la moneda, o sea, quitarle valor a la moneda, lo cual significa inflación. Eso es lo que están haciendo subir los precios. El que suba el dólar por estas políticas erráticas del gobierno y toda esta mal manejo de la macroeconomía es lo que alza los precios. Entonces, como saben que es eso, pero quieren mantener su festín de prebenda, de ineptitud, de corrupción por razones políticas para aferrarse al poder, sobre todo en el año electoral, entonces van a generar inflación y para que no se sienta tanto, quieren fijar precios a los productos de primera necesidad, y lo que están anunciando es que el que no quiera vender por debajo de su costo, porque el gobierno así lo dice, entonces le van a confiscar y decomisar su propiedad. Esto es absolutamente inaceptable. Esa es la disposición adicional séptima. Luego hay una disposición transitoria que básicamente dice disponer 300 millones de bolivianos para los festejos del Bicentenario. ¿Qué festejo? ¿Y 300 millones para qué? Para producciones culturales, que es más la cháchara, la mentira, que el proceso de cambio y que la nacionalización y que la industrialización. Para eso, para propaganda política, en ocasión del Bicentenario, se quieren gastar esos 300 millones de bolivianos y quieren sacarlos además de un fondo que proviene de las multas que cobra la ATT, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, que es para la inclusión digital, para que nuestros niños en el campo tengan acceso digital, ¿no? Que tengan internet, etc. O sea, le quitar a los niños del campo para gastarlo en propaganda gubernamental en un año electoral, básicamente. Y luego hay dos disposiciones finales. Una que me preocupa también, bueno, las dos me preocupan. Una que le permite al Banco Central prestarle al gobierno, al TGN, lo que necesite para llegar a fin de año, dice, para sus necesidades de corto plazo al 31 de diciembre, es decir, para pagar sueldos y aguinaldos de diciembre, o sea, prestarle al Banco Central también imprimiendo billetes. Y finalmente, la disposición final segunda pretende legalizar, miren, artículos de contrabando como estos 12 que acabo de describir. En los últimos 18 presupuestos, en las últimas, o sea, en las leyes financieras de los últimos 18 años, ya es maña de Arce Catacora. Él ha hecho todos los presupuestos desde el 2006, incluyendo el que le tocó a la señora Áñez, porque recordemos que Yanine Áñez asumió el gobierno de transición el 11 de noviembre, pero desde el 31 de octubre el ministro de Evo, Arce Catacora,
ya había mandado el presupuesto a la Asamblea. O sea, lleva 18 años ininterrumpidos mandando esos presupuestos y metiendo contrabandos como estos. El problema es que la ley financiera tiene vigencia solo un año para la gestión en cuestión. Entonces, cada año tienen que vigentar y este año lo que han decidido es más bien inventarse en la ley de administración presupuestaria, que es una ley del año 99, la ley 2042, inventarse un último artículo adicional. La ley tiene 46 artículos y se han inventado 147 diciendo esta ley tiene un anexo y en el anexo le ponen 191 artículos de contrabando como los 12 que acabo de señalar. Fíjense la gravedad de cada uno de esos 12 artículos de contrabando, pues de ese mismo calibre hay otros 191 artículos que quieren blanquear de esta manera en esta ley. Esas son mis 12 opciones fundamentales, no son las únicas, pero son las que considero más nocivas para la economía y sobre todo para la propiedad y los derechos individuales y económicos, las libertades de la gente. Diputado, permítame volver por favor al artículo 13 sobre los bonos soberanos. En el país ya se habían ejecutado esta emisión de bonos, lo han hecho por primera vez el 2012, posteriormente en 2017 y 2022, que ha sido la última, por 850 millones de dólares al 7,5% anual. En este caso, creo que el reclamo más que todo debería venir desde esas fechas, o cómo sería la figura, diputado. Bueno, mire, esa emisión de bonos que se hizo en años anteriores tenían propósitos específicos que además los incumplieron. La última emisión de bonos a la que usted hace referencia decían era para construir hospitales y usar esa plata para cualquier otra cosa menos para construir hospitales. Se prestaron al 5% en un momento en que prestarnos de la CAF en promedio nos estaba costando 1.7, 1.8%. Prestarnos del BID, que es el siguiente más caro, estaba por alrededor de 2.5%, y prestarnos de la CAF nos estaba costando alrededor de 3%. Fueron a prestarse al 5%, al doble o al triple de lo que nos costaba otras fuentes. Lo peor de esta colocación que pretenden de este año es que va a ser un interés altísimo, por eso quieren mitigarlo poniendo oro de garantía, poniendo otras garantías de fuentes multilaterales para tratar de bajarlo un poco, pero con la calificación de riesgos que tenemos, o sea, nos cobraron el 5% cuando nuestra calificación de riesgos era A o B doble, dos veces B, o sea, doble B, y ahora es CCC, o sea, es la más baja de la región. A veces serían positivos. Y aún, fíjese, un dato interesante, con los intereses que no eran tan altos, usted menciona, ya este año el servicio de la deuda, 25, se ven bonos, se ven en una serie ya de pagos a capital de deuda externa que se contrajo y ya se han vencido periodos de gracia, etcétera. En el propio presupuesto están estimando 3.500 millones de dólares para pagar intereses y cuotas de capital a la deuda externa, sin pagar nada del capital a la deuda interna, a las AFPs, a lo que se prestaron del Banco Central, 3.500 millones. Pues básicamente quieren ir a prestarse 3.000 millones más caros para pagar las deudas que se prestaron antes. O sea, esto ya es el descalabro total, porque lo único que no quieren es parar este cree que hay de la economía y de los fondos públicos. Para finalizar, diputado, más allá de las observaciones, ¿qué puede hacer la Asamblea, por lo menos la oposición, para evitar frenar o que no se trate el presupuesto? Sabemos bien que solamente queda una semana o unos días más, y este presupuesto, si no se aprueba hasta esa fecha, va a tener que regir desde el 1 de enero a través de un decreto supremo. Pero ¿qué pueden hacer o qué puede hacer la oposición en este caso? Bueno, lo que podemos hacer o tenemos que hacer es rechazar estos artículos, por lo menos estos que digo en la ley, eliminarlos del proyecto de la ley financiera. Miren, estamos bajo una amenaza muy fuerte del gobierno, porque lo que el gobierno quiere hacer es como el año pasado, no permitir que se termine de tratar en la Asamblea para salir en enero y decir, como la Asamblea pasaron 60 días y no aprobó, ni rechazó, ni modificó la ley, entonces lo que presentamos es lo que va. Eso es una trampa de dudosa constitucionalidad, pero que ya la ha hecho antes el gobierno y es lo que pretende hacer ahora.
Entonces, por eso digo, los números del presupuesto no los vamos a cambiar, no vamos a poder, no hay tiempo, y aunque hubiera tiempo, es sumamente complejo cambiar los presupuestos institucionales. Es un proceso que demandaría meses, eso no lo vamos a poder hacer. Es una parte tramposa, si quiere, del sistema en que se aprueba el presupuesto. Pero lo que sí podemos y debemos cambiar es la ley financiera. Estos 12 artículos mañudos de contrabando, perniciosos, los tenemos que eliminar de la ley financiera, aprobar en grande. Eso es lo que yo insto a mis colegas, aprobar en grande, porque hay que aprobar el presupuesto. No podemos caer en la trampa de que no aprobaron el presupuesto, entonces ahora yo meto, va a decir, meto mi ley financiera como me da la gana con todos los contrabandos. No, tenemos que aprobar en grande y luego en detalle, cuando se delibera sobre cada uno de los artículos de la ley, pues rechazar estos 12 artículos, simplemente sacarlos y que vaya el presupuesto. El gobierno va a tener que asumir las consecuencias de un presupuesto que significa, es suicida, significa acelerar más hacia el abismo, lejos de tomar medidas correctivas para la economía, está siguiendo la misma lógica que ha decidido apretar el acelerador a fondo en dirección al abismo. Pues el gobierno va a tener que responder con eso. Lamentablemente es el Parlamento, no podemos evitar mucho eso, pero sí podemos y debemos evitar estos dos artículos que vengo denunciando, que son contrabando y son muy negativos y perniciosos para la economía y para la vida de los bolivianos. Diputado, permítame por favor una última pregunta. ¿Usted cree que haya consensos en la Asamblea Legislativa para aprobar en grande y posteriormente debatirlo en detalle, tomando en cuenta las implosiones de las tres fuerzas políticas? Mil disculpas, no logré entenderle su última pregunta. Diputado, le consultaba, ¿usted cree que la Cámara de Diputados particularmente logre en consensos para aprobar en grande este proyecto de ley y posteriormente debatirlo en detalle, tomando en cuenta las implosiones de las tres fuerzas políticas? Bueno, mire, fíjese, y algo que también he denunciado, el día de ayer se tenía que tratar esto en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, porque ¿qué dice el procedimiento legislativo? Se aprueba en la Cámara de Origen, en este caso diputados, primero se trata en la comisión respectiva y después va a plenaria. Luego eso va al Senado y también lo mismo, en la comisión respectiva del Senado y luego a plenaria. Si en el Senado le hacen una modificación a lo que se decidió en diputados, tiene que volver a la reunión de asamblea, que es una sesión de asamblea, senadores y diputados sesionando en conjunto. Entonces, para todo este procedimiento que estoy describiendo, en los hechos tenemos algo así como 5 días hábiles la próxima semana, porque Choquehuanca el año pasado dijo no, tenemos que irnos al receso y nos mandó al receso alrededor del 20 de diciembre. Entonces, ¿cuántos días tenemos hábiles para hacer todo este procedimiento? Y encuentro un despropósito inexcusable y un servilismo al gobierno, lo que ha hecho el diputado Aliaga de proponer un cuarto intermedio para que venga el ministro a presentar, a hacer la presentación de PowerPoint del presupuesto cuando estaban ya en la sala 3 viceministros que igual podían haberlo hecho. Esto lo denuncio porque es un despropósito enorme, es hacerle el juego al gobierno que quiere que la asamblea no tenga el tiempo para tratar esta ley y seguir con sus contrabandos, con estos artículos